Cordial saludo, doctora Yolanda y compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Mi nombre es Nancy María Torres Cepeda y en el marco de la materia Política Educativa en el contexto nacional e internacional, presentaré este video explicativo sobre la historia de la política pública educativa desde el pensamiento de Platón. En este sentido, la política es un elemento connatural al ser humano, puesto que somos seres sociales que necesitamos de una organización de la polis para convivir en sociedad. Comprender la historia de la política educativa es fundamental para los actores sociales que hacen parte de la transformación de la sociedad, puesto que son el fruto de los esfuerzos académicos y educativos. Este video tiene como propósito presentar los elementos fundantes en el trasegar histórico de la política pública educativa desde el pensamiento de Platón. Partimos desde el recordar quién fue Platón, el gran filósofo griego, reconocido e influyente en el pensamiento político. Esta influencia se origina a partir de la guerra que hubo entre Atenas y Esparta, donde Atenas es derrotada y Esparta pasa al poder, pasa al gobierno, donde se convierte en un gobierno oligárquico llamado 30 tiranos, y es allí donde Platón descubre que hay muchas irregularidades, que hay injusticia, que hay arbitrariedades. Entonces él se interesa y surge esa curiosidad por el pensamiento político. Entonces, uno de los pilares fundamentales del pensamiento político de Platón es la no violencia, donde él no está de acuerdo con que haya una venganza, sino que está de acuerdo, está aliado con una misión o con una visión más bien pacífica. Entonces él está a favor de la paz. También dice que el hombre no puede vivir sin revoluciones, como es bien sabido. Todos los derechos y todas los beneficios que se obtienen se han obtenido a partir de revoluciones, desde las grandes revoluciones en el mundo. Entonces, esto es como ya un elemento connatural al ser humano, que se caracteriza por ser de lucha y por defender los derechos que nos corresponden. Así, la biografía del individuo se dice que está caracterizada porque ha vivido o ha venido en un trasegar de crisis, de luchas, de novedades, es decir, que no es algo estático, sino que siempre estamos luchando y defendiendo nuestros derechos. También dentro de este pensar político se apoya un pensamiento de persuasión, pues es desde el pensamiento de Sócrates, es una forma de hacer revolución. Entonces, en contraste con esas revoluciones que generan violencia y venganza, surge esta nueva forma de revolución que es más elocuente, más de discurso y con un enfoque persuasivo. También señala que debe haber una relación estrecha entre individuos, ciudadanos y Estado. Es un ente único, no deben estar separados, sino que es un componente, un elemento que debe estar estrechamente correlacionado. Es decir, que los individuos son los mismos ciudadanos y los mismos ciudadanos hacen parte del Estado, son el Estado como tal. Entonces, para que haya esa unión, pero no solamente teórica, sino también práctica, que todas las leyes y todas las políticas estén en consonancia con lo que los individuos, los ciudadanos requieren y que conformen como tal el Estado. Entonces, ¿cómo surge la nueva democracia, que es esta oligarquía? Entonces, esta obliga a participar a Platón de la política, y además de la muerte de Sócrates, que es una de las manifestaciones más injustas que él pudo evidenciar y que le motiva para acercarse y participar en este mundo político. Entonces allí, a partir de la muerte de Sócrates, es donde encuentra que hay una corrupción moral e intelectual, como se puede evidenciar a nivel Latinoamérica y en otros países, que es como el común denominador de los países subdesarrollados y que nos sigue carcomiendo como tal, que es este flagelo de la corrupción.
Entonces, a partir de este análisis que hizo Platón, entonces él decide dedicarse a filosofar, pero también eso con un propósito educativo y con un propósito revolucionario desde el mundo de las ideas, desde el pensamiento. Así, él señala que la filosofía y la educación hacen mejores hombres. Y entonces es allí cuando él crea la academia y tiene como propósito escribir y enseñar filosofía, y se considera como una de las primeras universidades europeas. Y también tiene un propósito político, como lo señalaba, un propósito educativo, político, y allí era donde se reunían los grandes filósofos y grandes figuras que representaban y que hacían parte pues del trasegar político, y donde se fundaban como las bases de este pensamiento político, porque allí las élites eran capaces de descubrir la verdad y la justicia, que es como el propósito principal de la filosofía. Entonces, el pensamiento político de Platón hace referencia al mito de la caverna, que como bien lo conocemos, es un mito que contiene una alegoría platónica de la educación, puesto que considera que es un trayecto duro y difícil de alcanzar, puesto que la educación es la meta que tenemos como nación. Y no solo como nación, sino en el mundo. Yo creo que la educación es como la salida que tenemos para salir de estos flagelos de corrupción, para salir de estos flagelos de brechas sociales que tenemos. Y entonces se propone que solo la filosofía puede liberarnos para salir y desarrollarnos como nación. También tenemos una justicia, Estado y política, donde la educación debe conducir a la verdad y al bien. Entonces, nosotros los educadores seríamos como los filósofos de los cuales habla Platón, en donde tenemos ese rol fundamental que es conducir a la verdad y al bien. Entonces, en su libro La República, quienes tenemos referencia a este libro, tiene como propósito fundante la justicia en el individuo y el Estado. Entonces, es decir, que el gobierno pertenece a los filósofos, a los más educados, a los más dotados, que es el propósito principal de pensamiento de Platón. Tenemos también los ciudadanos, sofistas y Sócrates. Entonces, decimos que los sofistas eran aquellos maestros de la retórica y elocuencia, y que Protágoras era uno de los sofistas más representativos y pues que defendía el relativismo. Entonces, allí es donde menciona que el hombre es la medida de las cosas. Como conclusiones, tenemos que el trasegar histórico de la política pública educativa permite comprender en profundidad el horizonte, coherencia y naturalidad del hombre dentro de una organización llamada polis. Además, la política es una forma de organización que es similar o cumple las funciones de una institución educativa. El sistema educativo, como los seres humanos, tiene funciones y roles dentro de la sociedad. Así, la política educativa es primordial para comprender la naturaleza de formación y la incidencia en la transformación de ciudadanos y del futuro de la nación. Estas son algunas de las referencias usadas en el video. Muchas gracias.